parcial de la materia es el día 28 de septiembre. Y el parcial, el cuarto o segundo de este cuatrimestre, va a ser el 9 de noviembre. ¿Está ahí bien? Bueno, ahora les voy a explicar cómo van a ser los parciales. El primer parcial que tomemos, que va a ser en el mes de septiembre, como máximo una semana después se puede llegar a correr según si llegamos con los contenidos o no, va a ser un parcial que va a ser un choice que ustedes van a tener que contestar o elegir una de las respuestas correctas. ¿Bien? El segundo examen va a ser un examen de trabajo práctico y que va a ser un examen grupal. Para esto, con los temas del segundo parcial vamos a empezar hoy. ¿Por qué alterné, digamos, los temas y alteré el orden? Porque es un tema bastante largo y necesitan tener tiempo para poder reunirse y para poder coordinar qué van a presentar y cómo lo vamos a presentar. El tema es el más difícil de toda la cursada, que es licitación tecnológica, ¿sí? Y la idea es que ustedes tengan todos los requerimientos para poder dar una buena exposición. La forma de exponer y de dar ese examen parcial en grupo va a ser como el último que tuvimos. ¿Recuerdan el último que hicieron en grupo sobre la tecnología y el análisis y demás? Bueno, igual. Nosotros hoy vamos a empezar a ver cómo se adquieren las tecnologías en los hospitales, ¿sí? A nivel público. Y hay varias opciones y demás. Una de ellas es por licitación tecnológica. La licitación tecnológica tiene un montón de pasos para llegar a comprar una tecnología. Pero también no termina la adquisición de una tecnología cuando la tecnología llegó. Esperen. Bueno, Rocío, no hay problema, que me mandó un chat. Entonces, cuando uno adquiere la tecnología y llega al hospital, no termina ahí la adquisición de la tecnología, ¿sí? Sino que sucesivamente se producen cosas, por ejemplo, como el patrimoniar esa tecnología, como el tener un service, como el hacer controles periódicos, como categorizar esa tecnología, como que tenga controles internos y externos, ¿sí? Entonces, el tema ya lo saben, el segundo parcial es un trabajo práctico de exposición de 10 minutos grupal sobre licitación tecnológica. Ahora, desde lo que empecemos a ver hoy hasta llegada a la fecha de ese parcial, ustedes van a tener que ver qué toman de cada tema para hacer ese trabajo práctico. ¿Me explico? ¿Sí? No vamos a tener una guía como en el otro trabajo práctico que yo les decía, bueno, tomen una tecnología, hagan el análisis y demás. Yo para este trabajo práctico, yo lo que les voy a decir a ustedes es, expliquen cómo harían la adquisición por licitación tecnológica de tal cosa, de un producto X, ¿sí? Y ustedes van a tener que investigar qué es ese producto, si es que no lo vimos, y además relacionarlo con todos los temas que fuimos viendo anteriormente, ¿sí? Los temas que vamos a ver anteriormente van a ser cómo se adquieren esas tecnologías, qué son los proveedores, qué son los servicios, qué es un número de serie, qué son tecnologías de investigación y desarrollo, qué son tecnologías de investigación y comunicación, información, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, lo que sí vamos a hacer es un par de semanas antes de que ustedes tengan que exponer el trabajo, yo guiarlos para que sepan cómo tienen que hacerlo, ¿sí? Pero no van a tener, digamos, esa guía que yo les daba a ustedes diciendo tienen que hacer esto, esto, esto y esto, ¿sí? Va a ser como un trabajo libre. Pero quien mejor exponga y relacione todos los temas anteriores tendrá mejor calificación, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, hasta acá. Bien. ¿Alguna duda con las fechas y con lo que dije de los parciales que podrían correrse? Por ejemplo, si somos muchos grupos, en vez de dar el 9 de noviembre solamente, tal vez demos el 2 de noviembre y el 9 de noviembre, ¿sí? Los distribuiré en los grupos y cada uno va a tener una fecha correspondiente. ¿Está claro eso?
De los recuperatorios, en esta comisión creo que no hay alumnos para recuperar. Esperen que estoy... Profe, ¿y los recuperatorios de estos parciales que vamos a tener? Espera. No, en esta comisión no hay alumnos que recuperen el primer cuatrimestre, ¿sí? O sea que nosotros clases normales vamos a tener exactamente hasta el 19, hasta la semana del 19 de noviembre, ¿sí? Si nadie tiene que recuperar, en la semana del 23 de noviembre haremos, no sé, un brindis, algo, pero no tendremos clase esa semana, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí bien? ¿Y qué me decías? Que no te entendí. ¿Quién me habló? Agustina, ¿no? Sí, yo, profe. Sí. Que entendí que el 23 de noviembre sería la fecha de recuperatorio del segundo parcial del primer cuatrimestre. No, no, no. Ah, ok. El 16 de noviembre es la fecha de los recuperatorios del primero y segundo parcial del cuatrimestre. Listo, y el 23 de noviembre, en el primer cuatrimestre no hay nadie para recuperar. Y en el segundo cuatrimestre, la fecha del tercer y cuarto parcial va a ser el 23 de noviembre. Perfecto. ¿Sí? Esperen que me estaba diciendo algo una chica. Zaira. Los grupos los podemos elegir o como en el trabajo anterior. Bueno, acá solo con la verdad va a depender de lo que ustedes me digan ahora. Para mí no hay ningún problema en que ustedes elijan los grupos ustedes, ¿sí? Ahora que ya vieron cómo es el perfil de un trabajo en grupo. Lo que yo no quiero es lo mismo que les expliqué en el primer cuatrimestre. No puede llegar el momento de la exposición del grupo y que ustedes me digan, no, esto me tocaba a mí, o esto lo tenía que hacer tal, o esto tal. El trabajo en grupo, en equipo, es un trabajo en equipo. Todos tienen que saber todo, ¿sí? ¿Está claro? O sea que si ustedes deciden, tenemos tiempo de acá al final, y algún trabajo que hagamos en el medio, ¿sí? Pero no me molesta que ustedes elijan los grupos. Lo que sí les digo es que no tienen que estar dadas esas condiciones. Que el equipo trabaje de forma correcta y que cuando llegue el momento de la presentación todos estén presentes o que todos sepan lo que el que faltó o el que no hizo algo lo tengan en claro para exponerlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y grupos de 4? Los grupos serían grupos de 4 como los hicimos anteriormente. ¿Sí? Bueno, eso piénsenlo, mátense entre ustedes, como quien dice, y decidan cómo lo quieren hacer. Tenemos un tiempo todavía para pensar cómo armamos los grupos. ¿Sí? Bueno, yo voy a empezar ahora como medio cuento, porque necesito que ustedes vayan entendiendo algo, que al no ir a los hospitales, aunque sea de visita, es muy difícil que podamos meternos a tono en esto. En un hospital hay quiero que me lo sigan tipo relato, tipo cuento, porque después se los voy a hacer en un cuadrito para que lo tengan como es cada cosa, ¿sí? Y solamente nos sirve para guiarnos en una licitación desde cómo empieza, quién pide, quién no pide y demás, que les va a servir de guía. Nadie les va a tomar ese cuadro, ¿sí? Pero para que más o menos lo conozcan. Cuando uno piensa en un hospital, piensa en una estructura de salud a nivel organización, a nivel estatal, ¿sí? Entonces, dentro de la organización que es un hospital, nosotros tenemos a la cabeza de eso, ¿sí? Arriba de todo, como quien diría, dirigiendo un hospital, tenemos 3 sectores. Esos 3 sectores son divididos en 2 partes. La dirección, que está compuesta por la dirección médica y la dirección administrativa, y por el otro lado tenemos lo que se llama el gerente operativo. El gerente operativo es quien maneja las finanzas de un hospital. Es como el contador que hay en cada hospital, ¿sí? Si nosotros tuviésemos que acceder al puesto o quisiéramos acceder al puesto de director de un hospital, tendríamos que concursar. Hasta hace un tiempo los concursos eran selecciones de personal que se daban internamente en cada hospital. Entonces, quienes ya habían llegado a ciertos lugares de jefaturas podían acceder, cumpliendo los requisitos, a esos concursos, a esas selecciones internas para llegar a lo que era la dirección de un hospital.
Eso regía tanto para el director médico como para el director administrativo. A medida que fue pasando el tiempo, el director administrativo se convirtió en un gerente operativo. Entonces, hoy lo que tenemos son dos direcciones separadas, la dirección médica y la dirección administrativa. En la dirección médica sigue siendo igual, se concursan los puestos según escalafón, o sea, como hayan ido surgiendo a nivel de jefaturas, que hayan sido jefes de algún servicio anteriormente, y pueden llegar mediante un concurso, que es una selección, es un examen, una entrevista y un montón de otras cosas más que se hacen, a la dirección médica. Pero el puesto del director administrativo o gerente operativo ya no es más por selección, ¿sí? Porque en los hospitales había uno o dos, digamos, contadores del hospital. Entonces, desde hace varios años atrás, ese puesto es un puesto que nosotros llamamos, entre comillas, político. ¿Por qué? Porque va a depender de cuál sea la organización, o sea, si es un hospital nacional, va a ser el Ministerio de Salud de la Nación quien designe a un contador, gerente operativo de ese hospital, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Si es a nivel provincial, o sea, si es un hospital provincial, va a ser el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires quien designe a esta persona. Y si es a nivel municipal, va a ser el intendente de cada lugar o el jefe de gobierno, en el caso de Capital, quien decida quién es la persona que va a estar en cada hospital como gerente operativo, como director administrativo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuáles son las funciones? Dentro de la dirección médica tenemos director y subdirector. El director es quien toma las decisiones a nivel organización, o sea, sobre todo el hospital. Y el director o el subdirector es quien, digamos, está a cargo de todo el personal del hospital, ¿sí? Y de todas las acciones que el personal genera o hace o debe cumplir en el hospital. ¿Está claro hasta acá? Profe, ¿puedes volver a repetir eso de la dirección médica y subdirector? Sí, por favor. Sí. El director, la dirección médica está compuesta por el director médico y el subdirector médico. Son dos médicos, ¿sí? ¿Qué hace cada uno? El director tiene a cargo todo lo que suceda operacionalmente o todas las decisiones de todo el hospital. Mientras, de todo el hospital me refiero a que si hay que armar un protocolo, como ahora que hubo que armar protocolos en pandemia, si hay que pensar en el personal que se dispense, si nos falta una ambulancia, si nos faltan insumos, no sé, toda la parte de docencia, si tiene que cerrar una sala por una infección, si tiene que abrir una sala por alguna patología, todas esas decisiones son decisiones de temas médicos que están a cargo del director médico. El subdirector médico es el que está a cargo del recurso humano de salud, ¿sí? Por ejemplo, nosotros como instrumentadores dentro de un hospital vamos a depender del subdirector médico, ¿sí? En el medio vamos a tener otras personas, porque por ejemplo, yo instrumentadora del hospital tengo arriba mío, digamos como jefe mío, un jefe de urgencias, un jefe de departamento técnico, etcétera, 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 hasta llegar al director. Pero lo que me refiero es que el subdirector lo que hace es tratar de coordinar, organizar y gestionar el recurso humano de salud, ¿sí? Eso sería la dirección médica. Ahora, como les conté, en la dirección administrativa está el gerente operativo. Y ese gerente operativo es, en el 99% de los casos, un contador. ¿Qué hace el gerente operativo o la dirección administrativa? Es quien maneja las finanzas de la institución, las finanzas del hospital. Por ende, cuando tengamos que comprar tecnologías, vamos a pasar económicamente por la dirección administrativa y médicamente por la dirección médica. ¿Se entiende? De todo lo que les conté, lo único que necesito que me hayan entendido es esto último. Que si tengo que comprar... profe? ¿Cómo? Si puede repetirlo. Sí, lo estoy repitiendo. Si tengo que adquirir una tecnología,
las decisiones médicas o las autorizaciones médicas las van a tener que dar la dirección médica, ¿sí? Y si tengo que comprar una tecnología, adquirir una tecnología, y tengo que pensar en el presupuesto, en el dinero, en lo que fuera, va a estar a cargo de la dirección administrativa o del gerente operativo, que era ese contador que les conté, que era quien manejaba las finanzas del hospital. ¿Entiende a dónde quería apuntar sabiendo esto? Por ejemplo, cuando dijo del director se encarga de insumos, tiene que darle el ok el gerente operativo al mismo al director. Todavía no llegamos ahí. Acá estás en la base, digamos. Pensamos, quiero comprar un tomógrafo, ¿sí? Quiero comprar un tomógrafo, ¿quién va a tener la decisión médica? El director. ¿Qué director? El director médico tiene la decisión y se sienta a hablar con el gerente operativo. El director médico va a decir, sí, necesito un tomógrafo. Y si yo tengo que decir, ¿me alcanza o no me alcanza la plata para comprarlo? ¿Quién va a tener la decisión de eso? El administrativo. El gerente operativo. Bueno, eso es lo que necesito que entendieran de todo esto que les hablé. ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, si nosotros ya sabemos lo que es la dirección, cómo se compone, médico administrativo, dirección médica, director y vicedirector o director y subdirector. Cada hospital tiene servicios o departamentos. Esos servicios o departamentos son cada uno de los espacios en los que se divide el hospital. Por ejemplo, un hospital se divide en guardia, laboratorio, rayos, quirófano, ¿sí? Y las especialidades, por ejemplo, puedo decir, se divide en consultorios también, y dentro de consultorios cada una de sus especialidades, qué sé yo, traumatología, pediatría, neonatología, obstetricia, cirugía, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? De cada una de esas especialidades y de cada uno de esos sectores es de donde va a salir la necesidad de adquirir una tecnología. Ustedes imagínense que el director médico no va a decir, quiero comprar un tomógrafo porque necesito un tomógrafo, ¿sí? Porque capaz que no es que no sepa, pero con todo lo que tiene que manejar de todo el hospital, si el jefe de radiología, jefe de rayos, no le dice, tengo que cambiar el tomógrafo o necesitaríamos un tomógrafo, tal vez no lo sepa. ¿Me siguen? Entonces, el jefe de cada servicio, ¿sí?, de cada sector del hospital, es quien se va a comunicar con la dirección médica mediante una nota. Y lo que le va a pedir es lo que necesita, ¿sí? Supongamos, lo llevamos al quirófano, que es el lugar donde ustedes van a trabajar. Yo estoy a cargo de un quirófano, ¿sí? Entonces, tengo una instrumentadora o un instrumentador que ve en una sala de cirugía que un equipo, por ejemplo, un electrobisturí, no está funcionando bien. Entonces, me informa a mí, que soy su jefa directa, que ese equipo no funciona bien. Cuando yo lo verifico, veo que ese equipo es viejo, no tiene service, no puedo resolver nada, necesitaría comprar uno nuevo. Entonces, ¿qué hago yo? Hago una nota y se la envío a mi jefe directo. En el caso de mi jefe directo, va a ser el jefe de ese servicio. Entonces, el jefe de quirófano del servicio, lo que va a hacer es hacer una nota y enviarle mi nota con lo que él está apoyando la decisión de pedir o de comprar un tomógrafo, o un equipo de electrobisturí, perdón, lo va a enviar al director médico. ¿Me siguen hasta ahí? Lo que quiero explicarles desde acá es que cada servicio tiene una necesidad diferente. Entonces, si en quirófano yo necesito un electrobisturí, el jefe del quirófano, en este caso sería yo, hago una nota y se la paso a mi jefe superior. Mi jefe superior es el jefe de urgencias. Entonces, que es de a quién depende el quirófano. El quirófano depende, los quirófanos, cirugía depende de la jefatura de urgencias. Entonces, esa nota que yo hice pidiendo un equipo de electrobisturí, se la mando a mi jefe de urgencias y mi jefe de urgencias a mi misma nota dice, sí, necesito esto y la envía al director médico. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Cada servicio le va a pedir al director médico. Sería esto, resumiendo.
¿Qué hace el director médico? Se va a poner en contacto con el director administrativo. ¿Por qué? Porque él, como director médico, va a decidir que quiere y que tiene la necesidad de comprar ese equipo. Pero ¿quién va a decidir sobre si tenemos la plata o si podemos pagarlo? El contador. Bien, entonces sería el contador, el director administrativo, el que va a decidir, en definitiva, en qué momento se puede comprar o adquirir esa tecnología. Profe, o sea que nosotros seríamos como el servicio, ¿no? Sí. Nosotros le mandamos una nota al director médico. El director médico pasa esa nota al director administrativo y el director administrativo habla con el contador para ver si se puede comprar o no esa necesidad. Claro. Perfecto. Así sería. Yo esto que les conté, en una especie de cuadrito tipo flechitas, muy básico, se los voy a enviar, aunque sean una foto por WhatsApp. ¿Por qué? Porque yo necesito que eso ustedes lo tengan claro y si hay algo que no les queda clarito así de cómo va el trayecto, me lo pregunten porque cuando tengan que hacer el trabajo que les digo del segundo parcial, esto es el punto 1, ¿sí? O sea, explicar desde dónde va a salir la necesidad y para qué lo van a comprar o a quién le van a pedir autorización. ¿Se entiende a dónde vamos con esto? Bueno, así también a modo de cuento, les cuento que cuando uno necesita algo, lo que tiene que hacer, todo se dirige de manera formal. O sea, que yo de manera formal tengo que hacer una nota que vaya dirigida a mi superior inmediato. Y así vaya respetando el escalafón jerárquico. Así se llama en las organizaciones, tanto estatales como privadas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, la necesidad de comprar gasas, las gasas son un equipamiento. Recuerden que nosotros ya habíamos visto anteriormente lo que eran los dispositivos de uso médico y los que eran las tecnologías, ¿se acuerdan? Y lo que eran los materiales biomédicos. Si yo necesito comprar gasas, ¿es lo mismo que necesite comprar un tomógrafo? No, yo creo que no, porque las gasas son una necesidad misma del hospital que no necesitas todos los días. Yo creo que una tecnología médica ya va más hacia el contador porque claramente es una tecnología y tiene un presupuesto mucho más grande que una compra de gasas. Es cierto, a veces sí, a veces no. Pero es más o menos así, lo que vos explicaste, Ludmila. Ahora, yo a donde iba, orientándolos con lo que eran los dispositivos biomédicos, o bien, no sería un gasto fijo. Lourdes dice que sería un gasto fijo. Ahora les cuento por qué. Nosotros no podemos predecir en un hospital cuántos pacientes vamos a atender, ¿sí? De hecho, el presupuesto que maneja anualmente es en base al del año anterior, porque predicciones no hacemos todavía. Entonces, no sabemos cuántos pacientes tendremos. ¿Qué hace uno? Y es la media que toma siempre el Ministerio de Salud. De los pacientes que atendió en un ejercicio, que es un año, ejercicio es el año de trabajo, ¿sí? En los pacientes que se atendieron, supongamos que atendimos 5.000 pacientes en el año 2020, para el presupuesto del 2021 le agregamos entre un 30 y un 40% más. O sea que si atendimos 5.000 pacientes, para este año pensamos que vamos a atender 7.000, por ejemplo, ¿sí? Y sobre 7.000 vamos a hacer todos los presupuestos, todas las necesidades requeridas, todos los insumos y demás. Ahora, ustedes fíjense que yo les dije insumos. Las gasas y todos los materiales descartables son considerados insumos, ¿sí? Nosotros habíamos visto esto, de lo que era insumo, de lo que era material biomédico. ¿Lo recuerdan? ¿Sí o no? No, yo no me acuerdo. Si es que no, díganme que no, está todo bien, pero para que más o menos nos orientemos hacia dónde tenemos que ir. ¿Por qué necesito saber qué hago? Porque yo no voy a comprar
gasas con una licitación tecnológica, ¿sí? Las gasas, si bien no son un gasto fijo, pero yo puedo calcular cuánto voy a gastar anualmente. Y esas gasas no necesito que me traiga el proveedor toda la cantidad de gasas que voy a usar en el año. Con que me las traiga periódicamente me resulta suficiente, ¿sí? Y tal vez en vez de sacar para el director administrativo todo el dinero, por ejemplo, en enero, y comprar todas las gasas de todo el año, puede gastar o comprar ese insumo en forma mensual, ¿sí? Y acá va el por qué. Vamos separando las cosas. Nos quedó claro de que las tecnologías se licitan y lo que serían los insumos se pueden comprar de otro modo y tal vez no sea necesaria una licitación. ¿Esto quedó claro? ¿Hasta acá más o menos me van siguiendo con el tema? Yo les dije que era el más difícil de todos, ¿sí? Así que en cuanto ustedes no entiendan algo, no puedan seguirlo, paramos y volvemos para atrás. ¿Estamos? Profe, no Sí. me quedó claro con respecto a los insumos. O sea que los insumos no precisamente es un gasto anual, sino que puede ser un gasto mensual. Mira, los insumos son un gasto que se presupuestan, o sea, y Sí. se piensan en la necesidad, igual que todos los materiales. Claro, que eso sería que se saca por porcentaje por año por los pacientes. Claro, pero vos, Bien. por ejemplo, capaz que en el caso de un tomógrafo, de un electrobisturí, vos lo comprás y capaz que te dura, no sé, 10 años. En Sí. cambio, las gasas te van a durar, vos lo que vas a pedir te va a durar un año, ¿sí? Bien. Y encima, no es que eso, no sé, se me rompió y lo puedo arreglar. No, una vez que lo usaste lo descartás porque es descartable. Sí. ¿Entiende? Entonces, en la mayoría de los hospitales lo que se hace es que lo que son insumos no se compran por licitación, sino se compran de otro modo, ¿sí? Sí, sí. Eso es lo que quería que quedara claro, que todo lo que es tecnología sí o sí se tiene que licitar. Sí. Quedó claro. ¿Qué es lo que licitamos? Todo aquello que salga muy caro, que sea una tecnología que por ahí no se produzca en nuestro país, tecnologías o insumos, se pueden licitar insumos que sean poco probables de conseguir. Un ejemplo les doy. Nosotros, en el hospital donde yo trabajo, la posibilidad de dejar un tubo de drenaje en un paciente era nula. Imagínense, una cesárea que le dejen un tubo de drenaje. A los que han visto alguna vez una cesárea, han tenido o han visto, ¿dejaron tubo de drenaje? No. ¿Sí? Para que una cesárea, por ejemplo, haya un tubo de drenaje en la paciente, se tiene que haber infectado, se tiene que haber complicado, tiene que haber sido algo muy grave para que yo tenga que dejar un tubo de drenaje. O, por ejemplo, porque esté sangrando. Un tubo de drenaje es una especie de tubo que puede ser de plástico, de látex, de vinilo, de lo que fuera, que va desde el abdomen, desde una cavidad hacia el exterior. Y lo que hace es colectar líquidos corporales a un reservorio, ¿sí? Esto, en obstetricia no existe la posibilidad de que ordenadamente se haga. Entonces, en nuestro hospital, acostumbrados a que eso no lo hacíamos, la probabilidad de usar un tubo de drenaje era 3 en un año. O sea, 3 pacientes en un año. Y tenemos 15.000 partos anuales. O sea, era nada. 3 en 15.000. Entonces, los drenajes que nosotros usábamos eran drenajes que se llaman de látex. Son una tubuladura de látex que la realidad es que nadie las comercializaba ya y las terminábamos comprando en la ferretería. Comprábamos ese rollo, lo cortábamos, lo armábamos nosotros, lo esterilizábamos y así lo teníamos. Este año, gracias a la bendita pandemia, gracias a que mucha gente se quedó o sin obra social o sin trabajo, el hospital tuvo un aumento de trabajo. Y en ese aumento de trabajo también aumentaron las patologías. Entonces, ya no tenemos las cesáreas comunes, tenemos cesáreas que tienen otras patologías los pacientes y que a veces se complican y que a veces no terminan del mejor modo y hay que dejar un tubo de drenaje. Por lo tanto, en lo que va del año ya vamos con 60 casi pacientes que tuvimos que dejar tubo de drenaje. Entonces, más allá de aumentar la cantidad, que lo podíamos haber previsto presupuestariamente, tuvimos que cambiar el modelo que usábamos. Entonces, al cambiar el modelo, nos vimos en el punto en el que en el hospital no teníamos ese recurso. Para conseguirlo no quedaba otra que licitar.
Si yo voy a pensar lo que les acabo de decir, que la gasa es un insumo y que yo evito si puedo licitarla, en este caso, donde es un hospital donde no es habitual el uso de un drenaje del tipo que necesitamos, que son de vinilo y demás, porque ya no podemos comprar los que veníamos usando porque nadie los vende, no porque no se pueda. ¿Qué hacemos? No quedó otra que licitar esos drenajes, pero los drenajes son un insumo, porque nosotros se lo ponemos a la paciente, se lo sacamos y lo tiramos a la basura. ¿Se entiende entonces qué licitamos? Licitamos lo que no podemos comprar porque es muy caro, las tecnologías, obviamente todas, lo que no se produce en nuestro país, por ejemplo, se produce poco y es como un poco inaccesible para un hospital adquirirlo, ¿sí? Y en el caso de los insumos que no sean habituales en el hospital y que se requiera utilizar ellos en algún momento, como esto que les conté de los drenajes. ¿Está claro lo que licitaríamos? Bien. Las licitaciones son modos de compra, modos de adquisición de tecnologías que llevan un tiempo de proceso. La licitación en sí es un proceso. Porque vamos a partir de la necesidad que tenía un servicio y va a tener que ir pasando por varios puntos hasta llegar a la finalidad de adquirir esa tecnología, ¿sí? En el medio vamos a pasar por mucha tarea administrativa y vamos a pasar también por conocer lo que es una hoja de compra, lo que es un pedido a un proveedor, lo que es una evolución o una información sobre una tecnología y una muestra, ¿sí? Todo eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos viendo la licitación. Ahora, si yo tengo que comprar, por ejemplo, me quedé sin gasas y tengo que comprar, no sé, 20 paquetes de gasas porque los necesito. Y no me parece correcto armar una licitación, porque más allá de todo, una licitación lleva unos 3 meses de proceso. Si las gasas las necesito hoy, el paciente se me desangró sin que le ponga una gasa. Entonces, por eso también es que no voy a usar un método de adquisición de tecnologías por ahí tan complejo. ¿Cómo les parece que se pueden comprar tecnologías o insumos en un hospital que no sea por licitación? Ay, profe, como si fuese lo que llamaríamos en otros sectores tipo caja chica. Existe la caja chica y es una de las posibilidades. O sea, que en un hospital, el director administrativo, aparte de manejar el presupuesto y de decirnos si podemos comprar o no, es también quien regula y quien controla la caja chica. La caja chica es como el lugar donde guardamos la plata en nuestra casa, no la que llevamos en la billetera. Por ejemplo, nuestros ahorros o la plata que decimos, bueno, esto me quedó y del sueldo y esto lo uso para tal cosa, ¿sí? Bueno, eso sería la caja chica de un hospital, ¿sí? Nosotros, nuestra caja chica, ¿por qué la componemos? Por la plata que les dan sus padres, por los gastos lo que ustedes pueden generar porque trabajen, por lo que cobren por alguna cosa, por el trabajo que hagan, pero, digamos, lo tienen ustedes, ¿sí? En cambio, en un hospital, el dinero de la caja chica viene de restos de presupuestos que hayan quedado. O sea, por ejemplo, si el año pasado, del presupuesto que el Ministerio de Salud me brindó como hospital, me quedó, no sé, 10.000 pesos, esos 10.000 pesos pasan a caja chica. Si el hospital recibió donaciones, esas donaciones económicas pasan a caja chica. ¿Se entiende? ¿Vieron que en los hospitales hay un sector y unas personas que se llaman damas rosadas? No sé si lo habrán visto en algún hospital y demás. Se llaman damas rosadas porque son mujeres, la mayoría de ellas, que tienen un nivel económico y social como muy alto, ¿sí? Les hablo de mucho dinero y de una escala social de, por ejemplo, gente de la cultura de nuestro país. Y anteriormente, por ejemplo, en nuestro hospital tenemos una persona que es la sobrina de Mariquita Sánchez de Thompson. O sea, y así les puedo nombrar un montón de gente. Entonces, esas personas que tal vez no necesiten trabajar como nosotros, ¿sí? Lo que hacen es brindar su tiempo a instituciones como los hospitales y llevan un guardapolvo rosa que las identifica. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Toman las necesidades de los hospitales y gestionan lo que serían
o las donaciones a través de empresas, a través de personas de mucho nivel adquisitivo, o también lo que hacen es generar los elementos para cubrir las necesidades. Por ejemplo, en nuestro hospital, es un hospital materno-infantil, dos de las necesidades más importantes que tenemos son pañales y leche para los chicos, porque si bien existe la lactancia materna, hay muchos chicos que toman leche de fórmula. Entonces, estas damas rosadas se ocupan de que las empresas puedan donar, tanto sea económicamente plata o sus productos. Por ejemplo, Abagó, que es una empresa que genera y que hace, por ejemplo, las leches de fórmula, les pide que nos donen latas de leche de fórmula. Y a otras empresas, por ejemplo, a YPF, les pide que nos done dinero. Entonces, en el hospital, las damas de rosa gestionan las donaciones que llegan a la caja chica, que llegan económicamente o que llegan en una lata de leche, por ejemplo, ¿sí? De eso se ocupan. Que la verdad que tienen un trabajo arduo, ¿sí? Porque primero son súper responsables, están mucho tiempo en los hospitales, y les podría decir que más de una vez conocen a paciente por paciente mucho mejor que nosotros que trabajamos ahí. Porque el hecho de conocer la condición social de cada persona y demás, por ahí tienen mucho más tiempo de entablar una conversación que nosotros que lo vemos a la paciente mientras la operamos o vemos a la paciente mientras está en la sala y demás. Bueno, volviendo al tema, entonces, las donaciones que recibe el hospital van a caja chica, todo lo que sea económico, ¿sí? ¿De qué otra forma les parece, o si alguno sabe, de qué otra forma se puede adquirir tecnologías? Se nos acabaron. Siguiente pregunta. Bueno, otra de las formas en las que podemos adquirir una tecnología son por sistemas cerrados. Los sistemas cerrados de compras existen a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Se acuerdan cuando recién les nombré? La decisión del intendente, la decisión de lo que era la provincia de Buenos Aires o la decisión de lo que era la República Argentina. ¿Se acuerdan cuando les dije eso hace un ratito? Cuando les conté de dónde salía el director administrativo, les dije esto. Profe, se Lo del trabó puesto político. todo por la mitad. Voy de vuelta, no pasa nada. Les contaba que hay sectores, o sea, hay sistemas de adquisición de tecnologías o adquisición de insumos en los hospitales que tienen que ver esos sistemas con el nivel en el que se desarrolle esta organización, o sea, ese hospital. Por ejemplo, si es un hospital municipal, provincial o nacional, ¿sí? En cada uno de estos sectores hay un sistema que se llama sistema VAC. El sistema VAC es un sistema que se llama Buenos Aires Compras. Es el más común de estos sistemas y lo tiene, por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene un sistema parecido, ¿sí? También lo llaman VAC, es parecido en su forma de trabajo, en su forma de adquirir tecnologías o de adquirir insumos. Y las intendencias, o sea, la parte de salud, la Secretaría de Salud de cada intendencia, es quien va a regir o quien va a coordinar, por ejemplo, a cada uno de los hospitales que tenga, digamos, a su cargo, por ejemplo. En Merlo. Hospital Eva Perón de Merlo depende de la Intendencia de Merlo, de la Secretaría de Salud de Merlo, ¿sí? Matanza. Sala de Primeros Auxilios de San Justo, ¿de quién depende? De la Intendencia, ¿sí? Por ejemplo, Hospital, no sé, Balestrini, ¿de quién depende? De la Provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, Hospital Posadas es nacional, ¿de quién depende? Del Ministerio de la Nación de Salud, ¿sí? Para eso sirve saber a quién pertenece cada uno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá? Ese sistema de que yo les cuento, que se llama sistema VAC, es un sistema bastante simple, pero que requiere mucha atención. ¿Por qué necesita atención? Porque es un sistema de compras semanales, donde
el gobierno de cada lugar, ya sea la intendencia, o sea el municipio, ya sea la provincia o ya sea la nación, ponen dinero para el hospital aparte del presupuesto. Por ejemplo, yo trabajo en un hospital de capital, entonces en el gobierno de la ciudad lo que hace es poner en ese sistema BAC, por ejemplo, 500.000 pesos semanales. 500.000 pesos para nosotros sería una fortuna, pero 500.000 pesos para un hospital es nada, ¿sí? O sea, con 500.000 pesos podemos comprar las jeringas para una semana, las agujas para una semana y, no sé, el ibuprofeno para una semana, ¿sí? Si lo pensamos, es muy poca plata para un hospital, pero es lo que tenemos para comprar. Si un hospital genera sus necesidades y cubre sus necesidades con el presupuesto que recibe anualmente, la caja chica y el sistema BAC serían un apoyo para adquirir esas tecnologías o esos insumos. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque lo que es lo más grosso de todo lo voy a comprar con el presupuesto que el hospital recibió, con el dinero que recibe anualmente, perdón. ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo? Por ejemplo, si lo contrarrestamos con una casa. En una casa nosotros sabemos que sistemáticamente, mensualmente, tenemos una X cantidad de gastos fijos y que necesitamos tanto dinero para alimentación, para ese tipo de cosas. Entonces sabemos que, por ejemplo, necesitamos 2 millones de pesos anuales para mantener esta casa, ¿sí? Si el hospital recibe esos 2 millones de pesos del Estado, ya sea otra vez nacional, provincial o municipal, si recibe lo que pidió, con ese dinero tiene que cubrir todos sus gastos fijos, ¿sí? Tiene que cubrir todas sus gasas, todas sus jeringas, todas sus agujas, ¿sí? Todo el requerimiento que necesite. Y con lo que le sobre puede comprar o hacer mejor, por ejemplo. Puede adquirir tecnología si le alcanza el dinero, o puede, no sé, hacer modificaciones. No sé, construir otros consultorios, poner un piso nuevo, comprar camillas, puede hacer cualquier cosa. Si ese presupuesto no le alcanzó, entonces la forma que van a hacer tres. La primera es la de caja chica, siempre y cuando el dinero que tenga ahí nos alcance. La segunda va a ser donde el Estado nos va a poner una cantidad de dinero semanalmente para ver si nos alcanza a comprar semanalmente. Y la tercera va a ser la licitación tecnológica. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me van siguiendo? Tienen unas caras medio complicadas. ¿Sí o no? Profe, pero la licitación tecnológica se cubría con el presupuesto anual. No. Un hospital recibe dinero del presupuesto. ¿De dónde sale el presupuesto que recibe un hospital? O sea, el dinero que recibe anualmente. ¿De dónde creen ustedes que sale? Vamos a ver cómo sería, ¿no? Mira,